La ley de restitución de tierras es una ley que busca reconocer a las víctimas por los hechos de violación de derechos humanos y de afectaciones que se les ha hecho a las personas con motivo del conflicto. Desde 1997 se habían expedido otras normas y eran unas normas que buscaban prestar asistencia, entonces se reconocía el desplazamiento. Luego vino la T025, luego vino Justicia y Paz y en todo ese proceso se expidieron normas que lo que hacían era buscar atender a las personas ya en la situación humanitaria, en la crisis humanitaria. Ahí es donde actúan esas normas. Pero la ley 1448 tiene una diferencia conceptual que es importante y es que es una ley donde el Estado por primera vez reconoce que hay una violación sistemática y masiva de derechos humanos en su integridad física, personal y de ahí para adelante muchos otros derechos, la educación, la salud, el acceso a la justicia, el acceso a los mecanismos de reparación, en fin. Y entonces el Estado va a restituirle a las personas en los daños que se les ha causado. Lo que hace la ley de víctimas, es decir, el conflicto sí existe, el conflicto genera víctimas y el Estado, como garante de la protección de los derechos ciudadanos de las personas, reconoce que a esas personas hay que repararlas, restituirlas y hay que garantizarles la verdad de sus derechos. Este trabajo que estamos realizando no es un trabajo de 2 días, ni es un taller, ni es una discusión corta. Esta comisión está diseñada únicamente para impulsar, para ayudar y para hacer que esta ley efectivamente baje al territorio y que efectivamente cumpla el espíritu que ella contrae. Poder trabajar en favor de las víctimas. Se le hace el seguimiento y el monitoreo a la implementación de la ley 1448. Es una comisión en la que nosotros los delegados hemos dado la lucha para que los dientes que tiene la Procuraduría, la Contraloría y ese ojo crítico permanente de la Defensoría se ponga sobre aquellas entidades y aquellos entes territoriales que no están cumpliendo con la implementación de la ley 1448. La comisión, para mí, una de las más importantes en todos los escenarios, obviamente, de la ley, porque es el seguimiento a la implementación de la política pública, que es donde realmente tenemos que demostrar no solamente los obstáculos, sino todo lo que podemos hacer para poder vencer esos obstáculos y llegar a alcanzar ese goce efectivo de derechos. Es el escenario donde realmente se discute la problemática de todo lo que tiene que ver con la política pública, donde se puede hacer mucha mayor incidencia, donde se puede igualmente no solamente conceptuar, sino decidir, dado su carácter democrático, incluyente, participativo, que realmente se garantiza en esta comisión. Positivo que la comisión está integrada en su totalidad por primera vez en 2 años y medio. Positivo que entregaremos un informe con la participación de las víctimas el próximo 19 de agosto. Positivo que la comisión pudo desplazarse a 6 regiones del país para construir la mirada regional. Y los resultados pues los reflejará el informe y ese es un asunto a evaluar una vez los ciudadanos, las víctimas y el gobierno puedan leer el informe del mes de agosto. Refiriéndonos a este año, el trabajo más importante que consideramos que se ha hecho y que se verá reflejado en el informe del Congreso es la mirada regional. Construir un informe desde el terreno, desde la región, desde el sitio donde se supone está llegando la dinámica de la política pública en cada uno de los temas de la ley de víctimas. La comisión logra llegar a los territorios, descentralizar su trabajo y ver en diferentes regiones y en diferentes municipios qué es lo que está sucediendo, buscando de alguna manera generar compromisos por parte de la institucionalidad y hacerle seguimiento a esos compromisos en la búsqueda de una más efectiva implementación de la ley en el territorio. Hemos logrado que se haga un trabajo en territorio y a estas alturas tenemos unos
insumos y una muestra real de lo que es la implementación de la Ley 1448 en el país. Muestra que se debe seguir tomando en otros departamentos y en otras regiones, pero que en estos momentos tenemos conclusiones muy precisas de la falta de interés y la falta de compromiso que hay en los entes territoriales y sobre todo la desarticulación que presenta el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNARIF. ¿En qué momento se da la articulación de un Ministerio de Cultura con sus oficinas del INCODER? ¿En qué momento se da la articulación del DPS para los programas de empleabilidad, generación de ingresos, proyectos productivos para el campesinado? ¿Y en qué momento se da la articulación con el sistema judicial y con la unidad de restitución de tierras? ¿Y en qué momento entra a articular y a complementar la unidad de víctimas? Allí tiene que poner los ojos la comisión. El llamado entonces es para que haya una articulación en el sistema, porque por un lado están los fallos judiciales, por el otro lado están las acciones del DPS, por el otro lado están las acciones del Ministerio de Agricultura y por el otro lado están las acciones de la unidad de víctimas. Y tenemos pruebas contundentes para demostrarlo. Vemos que los victimarios gozan de alguna manera de unos beneficios mucho mejores que de las víctimas. Hoy las víctimas no tienen un proyecto grande asociativo, por decirte algo, de caucho, que exporta, no lo tenemos las víctimas, pero ciertos grupos sí lo tienen. Igualmente se presentan situaciones en las que los fallos a estas alturas aún no han tocado los grandes despojadores, solamente han tocado al campesino que hizo el esfuerzo y compró una tierra para mantener a sus hijos. Ese campesino está recibiendo un fallo en contra y le están restituyendo la tierra, obviamente a aquel que también tiene derechos, pero el gran problema del tema de tierra es que la restitución no está marchando a la misma velocidad que la reubicación y que la compensación. Hay un grupo de campesinos que se sienten víctimas de la Ley 1448 y otros campesinos que están haciendo uso de la Ley 1448 para resarcir sus derechos. Y entonces ahí es donde toca medir qué tanto derecho se han logrado resarcir con la Ley 1448. No puede ser que se dé un fallo restituyendo los derechos a una víctima, pero llevándose por delante a otra víctima. Eso no es defender derechos, eso no es resarcir derechos. A todos se les mide por lo mismo. Al que perdió 500 cabezas de ganado, se le mide lo mismo al que perdió a la gallinita y al burrito cuando salió. Entonces, ni hay equidad ni hay justicia. Estamos parados sobre arenas movedizas. Mientras que la atención y reparación disminuye, el número de víctimas que ingresan al registro crece. Muchos campesinos no se hicieron parte del proceso en el tema de restitución de tierra por miedo a que en sus territorios, en las tierras que dejaron, hay gente que se moviliza clandestinamente, armada. Esa es una realidad. Pero los grupos alzados al margen de la ley es una realidad. O sea, aquí no se puede ocultar. El nombre es lo de menos. Lo cierto es que siguen accionando, siguen desplazando, siguen asesinando, y el problema de las transnacionales pues nunca se toca. En el caso de restitución de tierras, que es un escenario donde más las transnacionales están en esos momentos siendo responsables, y es un problema grave y delicado, porque para nadie es un secreto que hay transnacionales con grandes posiciones de compañeras y compañeros que sufrieron el desplazamiento y tuvieron que abandonar sus terrenos, y siguen, a las cuales le han facilitado todo para que exploten nuestros recursos, se los lleven. Eso también genera violencia. La minería hoy también está causando desplazamientos, está causando asesinatos, está causando más víctimas. Los temas territoriales, en especial los alcaldes y gobernadores, pero sobre todo los alcaldes de muchos municipios cooptados por los actores armados, no le dan importancia a la ley. Formulan unos planes de atención territorial a víctimas y no les asignan recursos.
contratan a alguien que les haga un plan de atención territorial a víctimas para entregárselo, para cumplirle a la unidad de víctimas, pero no con la intención de implementarlo. ¿Qué queda para esas víctimas que no forman parte, que no tienen la posibilidad de la información y de la formación que les debe llegar desde una mesa departamental? Porque esa mesa departamental atenderá a 17 municipios. No hay recursos asignados para las mesas departamentales y mucho menos para las mesas municipales. Los planes de atención territorial a víctimas son unos planes para el cajón, para la gaveta. Y la articulación a nivel nacional desde la unidad de víctimas, que hace un gran esfuerzo, no se ve porque mientras la unidad de víctimas no tenga autoridad sobre gobernadores y alcaldes, no va a poder ponerse en marcha de verdad una ley. Lo digo, estoy muy orgulloso de formar parte de esta comisión. Ahorita se hace un análisis al interior de la comisión de qué acciones se deben tomar con aquellos entes territoriales y con aquellas instituciones que no están tomando en serio la implementación de la ley, y con acciones fuertes y contundentes de la Contraloría, de la Procuraduría, del CNE, de la Defensoría, y nuestra presión como víctimas se debe lograr el cambio.